incluso la posibilidad de que discutamos estos temas en este foro no es producto de una dádiva gratuita. O sea, me Sí. queda claro que no han venido las televisiones o el Estado mexicano a decirnos, a ver, tomen este foro y discutan estos temas. O vengan a la legislatura, vengan al Senado y presenten su propuesta. Todas estas son conquistas ciudadanas. Exacto. Y me parece importantísimo reivindicarlas. Muchas gracias. Bueno, pues como parte de lo que funciona en la televisión es ir al corte y anunciar para más tarde el pleito, no le voy a dar la palabra a Leida para pelear a Gonzalo, sino que le voy a dar la palabra al público para que leamos el siguiente tuit y más adelante, no se lo pierdan, la respuesta fuerte de Aleida. A ver, vamos a leer el tuit que me va a pasar producción. Dice, también John Ospina, hombre, esto se llama monopolizar, y luego critican a los monopolios. Dice, John Ospina, el apagón tecnológico trae implícito el dividendo digital. ¿Qué se tiene previsto para este rubro en México? ¿Es lo que refería hace rato, Gonzalo, de si ustedes van a dar dinero aquí o no? hay normalmente una confusión. Digo, para quien pregunta, darle la buena noticia de que en México el dividendo digital está prácticamente liberado. En México el dividendo digital es la banda de 700 megahercios. Esa banda prácticamente no está ocupada en México, entonces la podríamos licitar desde este momento. No se han hecho esfuerzos por licitar esta banda porque ustedes recordarán que de hecho la instrucción que había en el decreto presidencial del año pasado fue suspendido por la Corte. Esa controversia constitucional ya se resolvió, entonces hoy en día podríamos reiniciar los trabajos para en su momento licitar esta banda. Y nada más luego la gente se confunde, la banda 700 fundamentalmente se refiere para que en esta banda donde antes se prestaban servicios de televisión, hoy en día se presten servicios de banda ancha de tercera y cuarta generación, o sea que son servicios mucho más modernos, incluyentes, diversos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay el problema en México de que se requiera el apagón analógico para liberar al dividendo digital. Eso yo creo que es una buena noticia. Y ahí entonces déjame te agrego la pregunta que te dejé pendiente hace rato. ¿Cuál es el modelo que va a utilizar México para que yo me pueda comprar mi televisión digital? ¿Me van a dar mi lanita como le dieron a la gente en España o más bien le van a pedir a Electra que las venda más baratitas? Bueno, mira, ¿O qué piensan hay una serie de esfuerzos en eso que además no son todos competencias de la COFETEL. Precisamente el decreto del presidente el año pasado lo que ordenaba y lo que hacía y instruía una serie de dependencias, pues son cosas que no están en el ámbito nuestro, ¿no? Claro. Como por ejemplo decía la Secretaría de Economía, oye, tú ya ve que no se vendan televisiones analógicas en México, y luego la parte de las ayudas económicas, que precisamente lo que se tiene que analizar una vez que ya se descongeló, digamos, esto, por ahora hay un candado por la cuestión electoral para que no vaya a utilizarse en tiempo electoral. Digamos que aquí lo importante es ver esa ayuda, precisamente a qué grupos tienen que llegar. Hay países donde esa ayuda ha sido genérica, probablemente a mucha gente le llegaría la cajita, el convertidor, y simplemente no la utilizaría. Exacto. Entonces yo creo que en un país como el nuestro tenemos que enfocar que si se da, como se ordena en ese decreto, esta ayuda para que alguien tenga acceso a este convertidor digital, pues sea verdaderamente un grupo que lo requiera, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en nuestros hogares ya televisión digital y nos llegara un convertidor, pues realmente le estaríamos quitando la oportunidad a alguien de que gozara de estos beneficios. Claro. Y lo que se trata precisamente es que cuando se apague la tele analógica, que es la que siempre hemos visto, pues cualquier mexicano tenga acceso, hasta el más humilde de todos, a que tenga televisión, a tener su receptor y que la pueda ver y estar ¿El modelo se está definiendo, digamos? Claro, digo, bueno, viene ya planteado en ese decreto. Sin embargo, hay una limitante por lo próximo del proceso electoral, pero yo creo que puede convivir simplemente de no ejercer este tipo de ayudas en estos periodos, y creo que los tiempos, pues en algunos casos dan porque digo, en lo que defines una serie de características, los mandas a hacer y todo esto, pues puede ser, digamos, después de todo el proceso que viene, pero lo importante es que vayamos avanzando, lo que yo decía hace un momento. Lo relevante no es en qué fecha le bajamos el switch a la transmisión analógica. Lo importante es que toda la gente esté preparada con su convertidor, claro, que estén informados y que cuando se baje puedan seguir viendo su televisión vía digital, y además con los beneficios que tiene la tele digital, que como decía Leida, no solo es verla más bonito, ¿no?, sino que tiene una serie de beneficios como es la
la multiplicidad y también la diversidad, ¿no? La idea es, si podemos multiplicar esto, pues necesariamente que sea más diverso también, ¿no? Muy bien, y ahora sí. Pelearán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. No, no es cierto, Aleida. A ver, te damos ahora sí la palabra para algunas de las cuestiones que dijo hace rato Gonzalo, comentarlas desde la perspectiva de la media. Mira, yo lo que creo es que también hay ya una serie de estándares internacionales respecto al pluralismo y la diversidad de la radiodifusión, que son recomendaciones que además tiene el Estado mexicano y que no ha cumplido. No ha cumplido el Estado en su conjunto, es decir, no ha cumplido ni el Congreso, no ha cumplido ni el Ejecutivo, incluyendo los órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia y la propia COFETEL, y no ha cumplido el Poder Judicial. Es decir, en sí hay un problema propio de visión de Estado. Ese es el problema central que tenemos. Yo quiero decir que incluso es una recomendación internacional cumplida por muchos países, que debe de haber incluso una reserva del espectro para todo lo que son medios sociales. ¿Por qué? Porque es una manera de equilibrar las asimetrías en los sectores. Exacto. Cuando lo tienes muy cargado hacia el sector comercial, ¿no? En el caso de México, o hay monopolio comercial o hay monopolio estatal, ¿no? Porque son muchos medios de Estado y poca realidad, poca oportunidad para que grupos que no sean del Estado o no sean de los dominantes accedan a los medios de comunicación. Incluso una de la recomendación última de la Relatoría de Libertad de Expresión es que esta reserva de espectro debe de ser para el modelo analógico, para el digital, incluyendo el dividendo digital, así lo dice. Y la ley de Uruguay así lo dice, ¿eh? Lo dice así desde el 2007. Entonces, es decir, no hay que esperar a ver si las comunidades por ahí pueden un día conectarse a su radio por internet, porque ellas no tienen derecho y los demás sí. Exacto. Esa es la pregunta, ¿no? Y la autoridad puede hacerlo perfectamente ahora, una reserva del espectro. Hay, digamos, 3 o 4 cosas que la autoridad en este momento tiene, me parece a mí, como una gran posibilidad para que en México promovamos un pluralismo. La primera de ellas es la posibilidad que tiene de cambiar la norma oficial mexicana para que pasen del 800 al 400 kilohertz. Esto quiere decir que hagamos un mejor uso del espectro en FM y podamos tener casi el doble de las emisoras que ahora tenemos. Lo que se está planteando es hacer este cambio de la norma. Sería deseable hacerlo con una reserva de espectro donde no solamente sea para licitar, no todo el espectro tiene que ser licitar. Claro. Hay que equilibrar. Una visión de Estado significa sí conservar un mercado competitivo, concurrente, pero también cuidar que haya un equilibrio social, político, de tal manera que todas las fuerzas jueguen que haya un juego democrático, que es lo que corresponde a cualquier autoridad. Entonces, lo que no hay, digamos, no hay una pelea en decir, está bien, la autoridad tiene que ver cómo promueve un mercado competitivo, pero también la autoridad tiene la obligación de cumplir con la educación, con los derechos humanos, con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho a la información, porque el tema de la infraestructura no solamente es infraestructura, sin esa infraestructura no puedes ejercer otros derechos humanos. Exacto. Ese es el tema central. Y cuando hablamos de la multiprogramación, no creemos que sea ninguna confusión. Estamos claros que ese espectro ya lo tienen esos concesionarios. Estamos claros que ese canal ya lo tienen. Pero si nos vamos a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Especialmente el voto especial que hizo el ministro Góngora, cuando habla de la multiplicación de los peces y los panes, quiere decir que eso significa la digitalización, significa que ese espectro analógico que era así cuadradito y que no había posibilidad de moverle más, lo que significa es que ese espectro ahora te da mayor posibilidad. Claro. Por eso es que en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se dijo que esa era la gran oportunidad para la pluralidad en los medios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se aprueba la multiprogramación, se dice 20 de julio porque así salió en el boletín de la COFETEL, así salió con esa fecha, en el que se determina la multiprogramación sin pago de ninguna contraprestación, sin ninguna regla, incluso pueden tener hasta capacidad de alquilar el espectro. O sea, es decir, se da como si fueran, ¿qué serán? Fruta, sandía, no sé.